En el programa de hoy quiero mostrarles las conexiones entre eventos que, a primera vista, podrían parecer completamente independientes. Por ejemplo, ¿qué relación podría haber entre el colapso de gobiernos en países como Francia, Corea del Sur y Siria, y la reciente explosión de huelgas y protestas laborales en todo el mundo? En particular, me refiero a las movilizaciones de cientos de miles de trabajadores en Alemania, específicamente en las industrias automotrices, que han sido un pilar del crecimiento económico alemán durante años. Para empezar, vamos a hablar de una amenaza que en su momento lanzó el expresidente Trump. Él sugería imponer aranceles altísimos, incluso del 100%, a países como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, conocidos como los BRICS. ¿Por qué? Simplemente porque no le agradaban ciertas decisiones económicas de estos países, desde políticas que podrían afectar el valor del dólar hasta actividades económicas consideradas normales para países en desarrollo, pero que él veía como una amenaza. Es importante entender algo aquí. Trump era republicano, parte de un partido que durante más de un siglo se ha caracterizado por oponerse a los impuestos. La idea central de esa postura es que el dinero debe permanecer en manos de las personas, quienes decidirán cómo gastarlo en lugar de entregarlo al gobierno. Sin embargo, este mismo presidente republicano, contrario a los impuestos, estaba proponiendo exactamente lo contrario: imponer fuertes aranceles, que son en esencia impuestos. Y aquí es donde hay que aclarar algo importante. Los aranceles no son más que impuestos disfrazados. Cuando alguien quiere importar bienes o servicios producidos en otro país hacia los Estados Unidos, debe pagar ese arancel. Ese dinero al final va a las arcas del gobierno, lo que significa que es un impuesto en toda regla. Entonces, ¿por qué un presidente que supuestamente estaba en contra de los impuestos impulsaría una medida así? La respuesta es sencilla: porque estaba en un aprieto, no quería endeudar más al país y mucho menos tocar los bolsillos de las grandes corporaciones y de los más ricos, quienes financiaron su campaña. Entonces, ¿a quién le iba a tocar pagar la factura? A nosotros, los ciudadanos comunes. Esta estrategia, como era de esperarse, generó reacciones inmediatas. Los países afectados y, sobre todo, las empresas extranjeras comenzaron a tomar decisiones. Muchas compañías en países como Alemania, Francia, Italia, España e incluso regiones de África, Asia y América Latina empezaron a reducir sus ventas hacia los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no querían enfrentar esos nuevos impuestos que hacían sus productos menos competitivos en el mercado estadounidense. Imagínense, una empresa que antes vendía miles de automóviles de repente enfrenta barreras que reducen sus ventas drásticamente. Al día siguiente, las empresas extranjeras que venden productos a los Estados Unidos enfrentan un dilema. ¿Por qué? Porque un presidente como Trump decide imponer aranceles que encarecen sus bienes al entrar en el país. Al final, somos nosotros, los consumidores, quienes pagamos el precio de esos aranceles disfrazados de impuestos, lo que incrementa el costo de los productos importados. Ante esta situación, muchas empresas prefieren redirigir sus ventas hacia mercados que no les pongan estas trabas, como ocurre con la mayoría de los países en el resto del mundo. Este tipo de medidas pueden parecer fuertes y hasta impresionantes en los noticieros de la noche, pero la realidad es que están aislando a los Estados Unidos del comercio global. Este aislamiento es un tema que está dejando marcas profundas, no solo en la economía, sino también en las relaciones internacionales. En el ámbito laboral, por ejemplo, en Estados Unidos las luchas de los trabajadores por mejores condiciones están lejos de ser fáciles. A pesar de los esfuerzos por formar sindicatos, los empleadores encuentran maneras de sabotear estos movimientos. Incluso después de que la Junta Nacional de Relaciones Laborales reconoce un sindicato, el proceso para llegar al primer contrato puede tomar más de 500 días. ¿Por qué? Porque las leyes permiten que los empleadores retrasen las negociaciones indefinidamente. Mientras tanto, los trabajadores enfrentan frustración y agotamiento. En países como Francia o Alemania, estas tácticas no están permitidas,
pero en Estados Unidos forman parte de un sistema que dificulta enormemente la organización sindical. Esto, por supuesto, genera enojo y desilusión entre los trabajadores. Durante el tiempo que tardan en lograr avances, algunos renuncian a sus trabajos por motivos personales y nuevos empleados que no participaron en la lucha inicial ingresan, lo que obliga al sindicato a comenzar nuevamente el proceso de concienciación. Los empleadores, por su parte, aprovechan cada oportunidad para desinformar y debilitar la unidad laboral. Mientras tanto, en el escenario político internacional, vemos situaciones como la de Emmanuel Macron en Francia. Macron, quien ganó la presidencia con una amplia mayoría en las elecciones anteriores, se encuentra ahora en una posición mucho más débil. En las recientes elecciones legislativas, su partido terminó en tercer lugar, con una representación mínima en el Parlamento. El bloque más grande no es suyo, está compuesto por una alianza de izquierda que reúne a partidos como el Comunista, el Socialista, el Verde y el Movimiento Francia Insumisa. Juntos forman el grupo parlamentario más numeroso, aunque sin una mayoría absoluta. En segundo lugar, aparece la extrema derecha liderada por Marine Le Pen, que ha ganado fuerza significativa. Este panorama muestra un cambio profundo en Francia, con la polarización política creciendo rápidamente y dejando al país en una situación de incertidumbre sobre cómo manejar los desafíos económicos y sociales que enfrenta. El presidente Macron, en una situación delicada, queda en tercer lugar en las elecciones legislativas. Con un apoyo mínimo y sin mayoría en el Parlamento, toma decisiones desesperadas para mantenerse en el poder. Contra todo pronóstico, impone a su propio candidato como primer ministro, a pesar de no tener respaldo suficiente. Lo logra porque la extrema derecha accede a apoyarlo, pero con una condición: que cumpla con sus exigencias. Atrapado en su necesidad de sobrevivir políticamente, Macron acepta. El primer ministro nombrado por él presenta un presupuesto que busca recortar gastos destinados a la mayoría de la población francesa y aumentar sus impuestos. Aunque no lo hace mediante aranceles como Trump, opta por aplicar recortes internos y más impuestos locales. Sin embargo, este movimiento provoca el rechazo tanto de la izquierda como de la derecha en el Parlamento. Ambos bloques, que representan las mayores fuerzas opositoras, votan juntos una moción de censura y el gobierno de Macron colapsa. En este momento, mientras hablo con ustedes, el futuro político de Macron está en juego. Su gobierno ha caído y aunque aún no se sabe qué camino tomará, es claro que sus días en el poder están contados. ¿Por qué? Porque sus políticas han cargado el peso de la crisis económica sobre la clase trabajadora, algo que vemos reflejado no solo en Francia, sino también en otros países como Estados Unidos, con los aranceles de Trump, y no solo eso. Este tipo de lucha de clases también se manifiesta en Alemania. En las últimas semanas, más de 100.000 trabajadores de la Volkswagen han iniciado una huelga masiva en 9 plantas. ¿El motivo? La empresa ha propuesto cerrar 3 fábricas, lo que significaría despedir a miles de trabajadores, además de un recorte salarial del 10% para todos los empleados. Esto marca un hecho sin precedentes en los 87 años de historia de Volkswagen. Nunca antes habían cerrado fábricas de esta magnitud. Y todo esto ocurre justo antes de Navidad, lo que aumenta aún más la tensión. Pero los trabajadores alemanes no están dispuestos a aceptar estas medidas sin luchar. Ante las amenazas de despidos masivos y recortes salariales, han respondido con determinación y protestas. Lo que vemos en Alemania no es más que otro episodio de la lucha de clases, similar a lo que sucede en Francia y otros lugares. Mientras las corporaciones buscan proteger sus márgenes de ganancia a toda costa, las clases trabajadoras resisten. En Francia, el gobierno de Macron también ha enfrentado una pérdida masiva de apoyo popular debido, en parte, a sus elevados gastos en la guerra en Ucrania y a su constante queja sobre la competencia de China. Esta lucha entre las élites económicas y las masas trabajadoras no se limita a un solo país. Es un fenómeno global que, tarde o temprano, llega a todos lados. En este caso, parece que más temprano que tarde es lo que nos espera.
Exactamente estas son las razones que los propietarios de Volkswagen han presentado para justificar sus planes de despedir a miles de trabajadores y reducir en un 10% los salarios de una de las mayores fuerzas laborales de Alemania. Según ellos, el principal culpable es la competencia china. Sin embargo, seamos honestos, cada empresa que ha sido superada por otra en el mercado siempre encuentra una forma de culpar a terceros en lugar de asumir su propia responsabilidad. Volkswagen no supo adaptarse a la transición global hacia los vehículos eléctricos. Mientras tanto, China entendió el cambio y tomó la delantera, desarrollando autos eléctricos de alta calidad a precios competitivos. El resultado es claro. China ganó esta competencia, mientras que Francia y Estados Unidos quedaron atrás, y ahora los alemanes enfrentan las consecuencias de haberse retrasado en esta transformación. En Estados Unidos, la respuesta a esta situación ha sido imponer aranceles de hasta el 100% sobre los autos eléctricos chinos, haciendo que sean inaccesibles para los consumidores estadounidenses. En Alemania, la estrategia parece ser diferente. Volkswagen quiere recortar costos, pero a costa de sus trabajadores. Un recorte del 10% en los salarios de todos los empleados financiaría su intento tardío de ponerse al día en el mercado de los vehículos eléctricos. Pero eso no es todo. Los dueños de Volkswagen no mencionan cómo el aumento desmesurado de los costos energéticos en Alemania ha afectado su negocio. ¿Por qué subieron los precios de la energía? Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Alemania cedió a la presión de Estados Unidos para imponer sanciones a Rusia y dejar de comprar petróleo y gas ruso, que eran la fuente de energía más económica y accesible para el país. Al perder esa opción, Alemania se vio obligada a comprar gas natural licuado de Estados Unidos, mucho más caro, lo que incrementó los costos de producción y, como resultado, elevó los precios de los autos. En lugar de reconocer sus errores estratégicos, Volkswagen pretende trasladar el costo de su fracaso a los trabajadores alemanes. Sin embargo, la clase trabajadora no está dispuesta a aceptar esta situación. La huelga continúa, con una resistencia firme, y está inspirando movilizaciones en otros sectores del país. Esto es, claramente, un ejemplo de lucha de clases en el corazón de Alemania. Por otro lado, observamos situaciones similares en otras partes del mundo, como el colapso de gobiernos en Corea del Sur y Siria, que han ocurrido de forma repentina. En Corea del Sur, el gobierno se derrumbó prácticamente de un día para otro, mientras que en Siria el proceso tomó algunas semanas. Estos países representan eslabones débiles en una economía mundial en constante transformación. Están atrapados en un sistema global que, aunque interconectado, tiende a descargar el peso de sus crisis sobre los más vulnerables. Y, al igual que en Alemania, estas dinámicas de poder económico generan inestabilidad y resistencia. No es fácil manejar las tensiones que están surgiendo entre los Estados Unidos y los países del G7, esa parte de la economía mundial tradicionalmente rica y poderosa, pero que ahora está en decadencia, y las nuevas potencias emergentes como China y el grupo BRICS. Durante décadas, el G7, formado por países como Estados Unidos, Alemania, Japón y Reino Unido, dominó la economía global gracias a su capacidad industrial, su influencia política y sus mercados financieros consolidados. Sin embargo, esa hegemonía comenzó a erosionarse con la emergencia de nuevas economías en Asia, América Latina y África, que desafiaron las reglas impuestas por las potencias tradicionales. China, por ejemplo, se ha consolidado como una de las mayores economías del mundo, superando a varias naciones del G7 en términos de producción, exportación y avances tecnológicos. El grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, no solo representa una fuerza económica, sino también una visión diferente de cómo deben estructurarse las relaciones internacionales, promoviendo una mayor equidad entre países desarrollados y en desarrollo. Mientras tanto, el G7 enfrenta problemas internos que han debilitado su capacidad de liderazgo. La polarización política en Estados Unidos, el estancamiento económico en Europa y las crecientes desigualdades en sus propias sociedades han reducido su poder de influencia. Estos países,
que una vez dictaron las reglas del comercio y las finanzas globales, ahora se encuentran en una posición defensiva, intentando proteger su posición frente al crecimiento imparable de estas nuevas potencias. Este choque entre el orden tradicional y las nuevas fuerzas emergentes no solo está transformando la economía mundial, sino también las dinámicas políticas y sociales. Países intermedios, como Corea del Sur y Turquía, se encuentran atrapados en medio de estas tensiones, obligados a equilibrar alianzas estratégicas mientras enfrentan presiones económicas y geopolíticas. La disputa entre estos bloques no solo es económica, es también una lucha por el control de los recursos, las rutas comerciales y la influencia cultural, lo que aumenta aún más las tensiones en este escenario global en transformación. Hablamos de esto a menudo, y es un tema que conocen bien. En este contexto hay países que están intentando navegar entre estas fuerzas opuestas, y entre ellos están Corea del Sur y Siria. Corea del Sur, una potencia económica en Asia, enfrenta una presión constante. Por un lado, tiene que competir con China, un país mucho más grande y con una economía en rápido crecimiento. La industria china no solo ha alcanzado niveles impresionantes de eficiencia, sino que también ha ampliado su presencia en mercados internacionales clave, desplazando a competidores tradicionales como Corea del Sur en sectores como la tecnología, la manufactura avanzada y la electrónica de consumo. Por otro lado, Corea del Sur debe lidiar con las demandas de los Estados Unidos, que busca mantener su influencia en la región como contrapeso al crecimiento chino. Esta posición de intermediario ha colocado a Corea del Sur en una encrucijada geopolítica. Por un lado, depende de Estados Unidos para su seguridad, especialmente frente a la amenaza constante de Corea del Norte. Por otro, su relación comercial con China es crucial, ya que este país es su mayor socio comercial. Sin embargo, el equilibrio entre ambas potencias no es fácil de mantener. Las tensiones entre Estados Unidos y China, como la guerra comercial y la competencia tecnológica, a menudo obligan a Corea del Sur a tomar decisiones que pueden comprometer sus propios intereses. Un ejemplo reciente es la presión para limitar el suministro de chips avanzados a China, una medida respaldada por Estados Unidos que afecta directamente a la industria tecnológica surcoreana, una de las principales fuentes de su crecimiento económico. Además, el aumento de la competencia en sectores estratégicos, como los vehículos eléctricos y las energías renovables, ha generado desafíos adicionales para las empresas surcoreanas, que ahora deben innovar más rápido para no perder terreno frente a sus rivales chinos. Corea del Sur también enfrenta presiones internas derivadas de estas dinámicas globales. La creciente desigualdad económica y el aumento de los costos de vida han generado descontento social, mientras que la dependencia de grandes conglomerados como Samsung y Hyundai limita la diversificación económica del país. Estos desafíos no solo complican su capacidad para competir en el escenario internacional, sino que también exigen soluciones rápidas y estratégicas que aseguren su estabilidad económica y social en un entorno cada vez más incierto. Recientemente, circuló un rumor que podría explicar el colapso repentino del gobierno surcoreano. Se dice que Estados Unidos presionó a Corea del Sur para que enviara una enorme cantidad de municiones a Ucrania. ¿Por qué? Porque tanto Estados Unidos como Europa están alcanzando el límite de lo que pueden enviar sin poner en riesgo sus propias capacidades militares. Corea del Sur, sin embargo, está en una posición complicada. Su gobierno tiene que cuidar de su propia población, no puede seguir aumentando los impuestos, y ahora enfrenta la presión de enviar recursos costosos a Ucrania, como si fuera un regalo. Cuando esta idea fue planteada, la mayoría en el Parlamento surcoreano respondió con un rotundo no. Entonces, ¿qué hizo el presidente? Intentó disolver el Parlamento, pero fracasó, y ese fracaso llevó a la caída de su gobierno. En Siria la situación no es muy diferente, aunque sus desafíos están enmarcados por una economía débil y años de conflicto interno que han devastado al país. Este pequeño y empobrecido país está atrapado entre múltiples frentes de tensión geopolítica. Por un lado, Israel,
con quien mantiene una relación de conflicto histórico y territorial, y por otro, las repercusiones indirectas de la guerra en Ucrania, que han exacerbado las dificultades económicas y políticas en toda la región. La economía siria, que ya estaba severamente debilitada por más de una década de guerra civil, enfrenta ahora nuevas presiones debido a las sanciones internacionales y al colapso de las infraestructuras esenciales. La producción agrícola, que alguna vez fue una columna vertebral de su economía, está paralizada, mientras que las industrias básicas luchan por mantenerse operativas en medio de la falta de recursos energéticos y el control fragmentado del territorio nacional. Gran parte del país está dividida entre la influencia de diversas fuerzas: las áreas controladas por el gobierno central, las zonas gestionadas por los kurdos, la presencia militar turca y la intervención directa de potencias como Rusia y Estados Unidos. Además, Siria se encuentra en el epicentro de una región que sigue siendo clave en el escenario global. Su posición estratégica entre Oriente Medio y el Mediterráneo ha convertido al país en un terreno de competencia entre actores internacionales. Turquía, bajo el liderazgo de Erdogan, busca consolidar su influencia en el norte de Siria, mientras que Rusia y Estados Unidos mantienen una presencia militar significativa, utilizando el territorio como una plataforma para sus propios intereses en la región. La situación se agrava aún más por el impacto de las crisis globales. La guerra en Ucrania ha elevado los precios de los alimentos y la energía, lo que afecta a Siria de manera desproporcionada debido a su dependencia de las importaciones. A esto se suma el deterioro de las relaciones internacionales, que limita aún más el acceso del país a ayuda humanitaria y recursos financieros. En este contexto, el pueblo sirio sigue enfrentando una realidad marcada por la inseguridad, la pobreza extrema y la falta de perspectivas de recuperación. Las tensiones internas y externas han empujado al país al borde del colapso, con un gobierno incapaz de controlar completamente el territorio o de atender las necesidades básicas de su población. En lugar de encontrar estabilidad, Siria se encuentra atrapada en una compleja red de conflictos globales y regionales que parecen no tener fin. Además, enfrenta las tensiones constantes del Medio Oriente. La economía siria está dividida entre el control kurdo, la influencia de Erdogan en Turquía, la presencia rusa y la estadounidense. Es un país desgarrado por una guerra civil perpetua. Recientemente las tensiones llegaron a un punto crítico. Uno de los grupos yihadistas, parte del movimiento islamista global, aprovechó la fragilidad del gobierno para exponer que apenas estaba funcionando. Solo necesitaban presionar un poco para que el sistema colapsara, y eso fue exactamente lo que sucedió. Todo esto refleja un patrón global, al igual que los trabajadores de Volkswagen en Alemania, que luchan contra despidos masivos y recortes salariales del 10%, o los ciudadanos en Francia que reaccionan enérgicamente contra las políticas de austeridad de Macron. Las tensiones están aumentando de manera evidente en distintas partes del mundo. Estas movilizaciones no son fenómenos aislados, sino síntomas de una lucha más amplia entre las élites económicas y las clases trabajadoras que sienten el peso de decisiones políticas y empresariales diseñadas para proteger las ganancias de unos pocos a costa de la mayoría. En Alemania, por ejemplo, los trabajadores de Volkswagen no solo se enfrentan a la amenaza de despidos y recortes salariales, sino también a la frustración de ver cómo las decisiones estratégicas de sus empleadores han puesto en peligro el futuro de la empresa. Mientras tanto, en Francia, las protestas masivas que desafían las reformas laborales y los recortes en servicios sociales reflejan un profundo descontento con un sistema político que, a los ojos de muchos ciudadanos, está desconectado de las necesidades del pueblo. Estas manifestaciones, que a menudo derivan en huelgas y enfrentamientos, no son simplemente reacciones emocionales, sino respuestas legítimas a la creciente desigualdad y precariedad en la vida cotidiana de millones de personas. Además, estas tensiones no se limitan a Europa. En América Latina, las protestas contra el aumento del costo de vida y las reformas neoliberales se han convertido en una constante,
desde Chile hasta Colombia. En Asia, los trabajadores de sectores tecnológicos y manufactureros luchan contra jornadas extenuantes y salarios insuficientes, mientras que en los Estados Unidos, los movimientos sindicales han resurgido con fuerza en industrias clave, exigiendo condiciones laborales más justas y una mayor participación en las decisiones económicas. Lo que une a todas estas luchas es una creciente percepción de que el modelo económico global actual está fallando para la mayoría. Las clases trabajadoras de todo el mundo están diciendo basta, exigiendo un cambio estructural que redistribuya los beneficios de manera más equitativa. Esta convergencia de tensiones laborales, políticas y sociales está configurando un panorama de conflicto constante que, si no se aborda con soluciones reales, podría derivar en cambios aún más drásticos y disruptivos para las economías globales. Los trabajadores en Estados Unidos también comienzan a darse cuenta de cómo los aranceles de Trump afectan directamente sus vidas. En todos estos casos, estamos viendo una lucha de clases que se intensifica. Es un síntoma de que el liderazgo tradicional del sistema capitalista enfrenta una crisis cada vez más profunda. Este declive se refleja en los conflictos laborales, la inestabilidad política y el descontento social en todo el mundo. Las tensiones están alcanzando un punto de inflexión y el panorama global está cambiando rápidamente.